En la primera parte vimos cómo los gobernantes reformaban la Constitución, todas a sus intereses políticos, por lo que en el pasado siglo XX y hasta la actualidad se percibe que continuarán los cambios. Eventos que vivimos llega a ustedes gracias a Eddie Cruzeta y Asociados, el experto en migración. Te monta este diciembre suscribiéndote al canal de YouTube Migración TV. Y el doctor Luis Martínez Minaya, oncólogo, ginecólogo obstetra, presenta A finales del siglo XIX, cada gobernante reformaba la Constitución para sus intereses políticos, inclinados única y objetivamente en la reelección presidencial y la prolongación del periodo, donde solo se destaca de esta época la conocida Constitución de Moca en 1858, considerada la más democrática de la República Dominicana. Tras el comienzo del siglo XX, los gobernantes siguen con sus modificaciones bajo la manga. En 1905 llega Ramón Cáceres al poder y pone en vigor una nueva constitución en 1907, que por primera vez llama al pueblo a participar directamente en la elaboración de la Carta Magna, donde se establece el voto directo. Y en 1908, por decreto declara la necesidad de una nueva reforma y se suprime la vicepresidencia de la República. Se restablece el Congreso bicameral y se hacen cambios al Poder Judicial, creando cortes de apelación y dándole poder de casación a la Suprema Corte de Justicia. 16 años después, entre 1924 y 1929, solo Horacio Vázquez reformó la Constitución 4 veces, en la que se destaca la presencia del voto directo popular en 1924, tras el fin de la ocupación norteamericana. En 1927, pues define el quórum para las sesiones en el Congreso. Se concreta quién asume la presidencia por renuncia o inhabilitación del presidente de la República y se extiende el periodo presidencial nueva vez a 6 años. Tras una revisión en 1929, se modifica también la Constitución para permitir la firma de un tratado de límites que separó el territorio dominicano del territorio haitiano. Pero al gobierno de Horacio Vázquez le gana a Trujillo, quien desde el 1934 al 1960 reformó la Constitución 7 veces. En 1934 se tocó el tema de la nacionalidad con el objetivo de subsanar diferencias y errores inspirados en la organización política administrativa. En 1942, el tirano elimina otra vez la vicepresidencia de la República y se crean disposiciones a favor de los hombres de trabajo, dando atribuciones a la capacidad política de la mujer casada. En 1947, se reforma la Carta Magna también para establecer el sistema bancario y monetario propio de la nación. 8 años después, entra la reforma más importante de esta época, la Constitución de 1955, que a pesar de nombrar a Trujillo como padre de la patria nueva, se crean secretarías de estados, se reintroduce la vicepresidencia al país y se rebaja la edad requerida para ser presidente del país a 25 años. En 1959, el tirano aniquila el voto popular para elegir la Asamblea Constituyente y se otorga la dificultad a la Asamblea Nacional, diputados y senadores. Pero en el año 1960, Trujillo, tras las duras resistencias del régimen dictatorial, bajó de 5 a 4 años el periodo presidencial. Vuelven a suprimir la vicepresidencia, pues el dictador quiso aplicar también la pena de muerte, pero esta fue rechazada y luego se introdujo el principio de que la República Dominicana jamás favorecería condena económica contra algún país de América. El dictador también se aprovechó del texto constitucional
para preservar su fortuna, declarando sus bienes inembargables, incluso los de sus familias, hasta después de su muerte. La de 1963 por el profesor Juan Bosch fue la reforma que rompió los paradigmas tras el modelo tradicional que el país había tenido. Esta es la Constitución considerada la más social de la República Dominicana, donde se declaró la libre iniciativa económica privada. También expone los delitos contra el pueblo. Consagra que el trabajador, en todas sus formas y su aplicación, estará bajo la vigilancia y protección del Estado. Establece el derecho y deber de los trabajadores de colaborar con las empresas y de participar en los beneficios de las mismas. Instituye también el derecho de cada familia dominicana de poseer una vivienda propia y declara de interés social la erradicación definitiva del analfabetismo. Una constitución que llevó a que se le produjera un golpe de Estado, ya que afectaba intereses políticos. En 1965, en medio de la guerra civil, se firmó un acuerdo que sirvió de instrumento para que rigiera la vida institucional del país, hasta proclamarse una nueva carta promovida por el nuevo presidente, en lo que en 1966, por el entonces presidente Joaquín Balaguer, se reformó la Constitución para tocar los temas de la nación, su soberanía, el gobierno, los derechos de la ciudadanía y los poderes del Estado, como también se separaron las elecciones municipales y presidenciales, donde vuelve otra vez el tema de la reelección presidencial. Después de la comisión de toda clase de irregularidades y fraudes, el gobierno del presidente Balaguer patrocinó una serie de manipulaciones. Tras la crisis electoral en 1994, se modificó la Constitución, donde se eliminó la reelección presidencial y se reduce de 4 a 2 años el periodo de Joaquín Balaguer, donde se crea el sistema de doble vuelta electoral, el 50+1, y se crean los colegios cerrados y el principio de la doble nacionalidad. En el 2002, por el mandato de Hipólito Mejía, se reforma la Constitución, estableciendo que el presidente puede optar por un segundo y único periodo consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia, eliminándose también en esta modificación del 2002 los colegios privados. La del 2010, por el mandatario de Leonel Fernández, se destaca que es la más consensuada desde 1844, ya que esta reforma constitucional fortaleció las instituciones políticas dominicanas, se suprimió la reelección presidencial, se creó el Tribunal Constitucional, la jurisdicción electoral y se reconocen los derechos fundamentales no establecidos, como el derecho a la vida desde la concepción. En el 2015, el gobierno de Danilo Medina vuelve y se enfoca en reformar la Carta Magna para su reelección presidencial, aprobando que el Poder Ejecutivo sea ejercido por el o la Presidente de la República, quien será elegido cada 4 años por voto, y que el jefe de Estado pueda optar por un segundo periodo constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República, tal como lo había hecho Mejía en el 2002. Mas, sin embargo, entra el nuevo presidente de la República, Luis Abinader, quien dejó claro no aceptar ni apoyar ningún cambio a la Constitución que se refiera a la elección presidencial o a su prolongación, por lo que el mandatario anunció las reformas que iba a trabajar para su periodo, por lo que también anunció la creación de un Ministerio de Justicia que busca la independización del Ministerio Público, donde la figura del Procurador General de la República no sea seleccionado ni nombrado por el presidente y que éste a la vez quede excluido del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es como los gobernantes han reformado la Carta Magna de la Nación, unos para sus propios intereses políticos más que sociales y otros para el mejoramiento de los valores democráticos de la nación y el fortalecimiento de la institucionalidad de nuestro país.